Los demás vamos a, si abren sus Biblias, ahora seguimos en el libro de Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Y vamos a continuar con nuestros relatos, la trayectoria de Jesús hacia la cruz. Y hoy vamos a meditar en Lucas capítulo 17, y vamos a leer del 22 hasta el 27. Y si se pueden poner en pie, en honor a la palabra del Señor, vamos a tener esta lectura bíblica. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, en versículo 22, Mateo capítulo 17, 22 hasta el 27. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro les respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. El abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a pedir al Señor dirección en la palabra. Padre Santo, una vez más te agradecemos esta gran oportunidad de reunirnos para alabarte, para glorificarte. Gracias porque hemos cantado himnos bellos para tu gloria. Gracias, Padre mío, por traernos aquí. Te pido que nos hables. Sé, Padre mío, con la maestra y el niño que tenemos. Padre Santo, también bendice, Padre mío, el mensaje de hoy, Padre mío. Dirígenos, Padre mío, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean de tu agrado para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el pasaje de hoy, mis amados hermanos, es un pasaje sumamente interesante. Tenemos 2 episodios de la vida de Jesús en este pasaje que hemos leído. El primero habla sobre cómo Jesús predice o anuncia su muerte. Y el segundo pasaje habla sobre el pago de Jesús de ese impuesto en el templo. Y es bien interesante la trayectoria de Jesús. En este primer pasaje sobre la predicción de Jesús en el templo, de la predicción de su muerte, que encontramos los 2 primeros versículos, Jesús predice su muerte 3 veces y en 3 diferentes lugares. Y para explicar el trasfondo, la trayectoria de Jesús, es bueno que ustedes visualicen, y he puesto un mapa aquí en la pantalla para explicar la trayectoria de Jesús. Si usted tiene conocimiento del pueblo de Israel en tiempo de Jesús, había 3 regiones. La primera región era Galilea, la segunda región Samaria y la tercera región Judea. Nosotros conocemos las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret. Jerusalén, Belén, donde Jesús nació, donde Jesús murió, y Nazaret era la ciudad donde Jesús
creció, donde básicamente fue criado en la ciudad de Nazaret. Pero es bien interesante, si ustedes ven el mapa, cómo Jesús hace su trayectoria desde un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Yo tengo el mapa en inglés, pero muchos de ustedes pueden leerlo en inglés. Cesarea de Filipo, que está al borde de lo que hoy es Líbano, el Líbano. Desde allí Jesucristo, como ustedes ven, desciende, nos muestra el mapa, hasta Jerusalén, donde sería entonces crucificado. Es bien interesante que de las tres declaraciones de Jesús sobre su muerte y su resurrección, la primera pasa en Cesarea, básicamente cerca de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un lugar bien interesante porque es allí donde Pedro hace su gran confesión sobre Jesucristo siendo el Hijo de Dios. En el capítulo 16 de Mateo encontramos eso. Entonces, esa región es bien interesante. Jesucristo comienza allí la confesión y comienza allí. Entonces, por primera vez, Él dice que Él iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Esa es la primera vez que encontramos ese dato sobre el anuncio de la muerte de Jesucristo. Y saben que en este anuncio, en este primer anuncio, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que lo que iba a pasar, iba a morir, iba a ir a Jerusalén y a morir, Pedro inmediatamente dice: ¿cómo va a ser? No es posible, tú no puedes morir. Y Pedro, quien había dado una declaración tan grande en el versículo 10, en el capítulo 16, cuando Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo Pedro emocionado de una declaración. Pero ahora Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Esa es la primera vez que Jesucristo habla sobre su declaración, sobre su muerte y su resurrección. En Cesarea de Filipo, en ese primer lugar, primera ciudad. Lo que es interesante, que después sale Jesús. Si ustedes recuerdan la semana pasada que estábamos estudiando sobre cómo Él sana al muchacho que tenía un demonio, pasa en la misma región de Galilea, como ustedes ven, en las diferentes regiones, Galilea, Samaria y Judea. Pero entonces, después que sana al muchacho, ahora viene su declaración. Y esa declaración es tan importante, esta segunda vez, una segunda ciudad. Hermanos, y lo que yo veo interesante en esta segunda declaración y también en la tercera, porque cuando Él llega a Jerusalén va a decir lo mismo. Él va a decir que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y que le matarán y que el tercer día resucitará. Miren eso. En las tres ocasiones Jesucristo está hablando de su martirio, de su muerte y de su resurrección. Y hay que prestar atención cuando Jesucristo habla de esta declaración. Lo dice por 3 veces. Y lo que es interesante, 3 veces Pedro niega a Jesús, 3 veces. Al tercer día Jesucristo resucita, y estas 3 veces Jesucristo habla de su martirio, de su muerte y de su resurrección. Yo he dividido estas dos partes, estos dos eventos, como la misión, la humillación o la humildad de Jesús y la provisión de Jesús. Y aquí lo que Jesucristo está hablando es sobre su misión. ¿A qué Él vino? ¿Qué Él tenía que hacer? Lo que iba a pasar. Lo que le iba a pasar, cómo le iba a padecer, cómo iba a morir. Sin embargo, mis hermanos, es increíble. Jesucristo se lo dice 3 veces, y cuando llega el día, cuando Jesucristo muere, ellos ya habían perdido la esperanza. Cuando Jesucristo resucita, y vamos a hablar más de eso en el día de resurrección, ellos se sorprenden, se admiran.
Pero Jesucristo le dijo, yo se lo había dicho a ustedes, que el tercer día yo iba a resucitar. 3 veces se lo dijo a sus discípulos. 3 veces que Él venía a cumplir una misión grande. La misión de sufrir, de morir, pero de resucitar. Y cuando Jesucristo sufrió, cuando Él murió, la esperanza para los judíos, para los discípulos, se había perdido totalmente. Y cuando yo examino esta parte del anuncio de la muerte de Jesús, yo me pongo a pensar, no tan solo en los discípulos, también en nosotros. Porque de una manera u otra Dios trata con nosotros, nos habla. Así como le dijo a Él, le dijo a sus discípulos exactamente, miren, yo voy a padecer, yo voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Aquí lo que vemos es la misión salvadora del Señor, en el cual Él muestra su soberana gracia, anunciando exactamente lo que va a pasar. Lo que están leyendo en la jornada de oración, estamos leyendo el libro de Éxodo, y es increíble cómo Dios elige a Moisés y después en cada evento, cada cosa que va a pasar, Dios le dice a Moisés, mira, tú vas a sacar al pueblo de Israel, pero te voy a decir una cosa, Faraón se le va a endurecer el corazón, no va a querer. Y Dios en su gracia les revela a Moisés ese plan redentor, ese plan soberano. Moisés tal vez no comprendía, pero cada cosa que Dios habló con Moisés, le dijo exactamente, mira, esto es lo que va a pasar. Hermanos, fueron 10 plagas y Faraón endureció su corazón. No quiso dejar ir al pueblo de Israel, pero como Dios tiene todo calculado, todo, eso es lo que hablamos de su soberana gracia, Él tiene todo calculado, todo contribuye a su plan. Entonces Dios al final le dice a Moisés, mira, esto es lo que va a pasar, y exactamente como Dios le dijo a Moisés pasó. Hermanos, cuando yo leo esta parte de Jesús, le dice, esto es lo que va a pasar. Voy a ser martirizado, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Para mí, mis hermanos, es la esperanza más grande que nosotros tenemos como cristianos. De que Jesucristo, al anunciar su muerte, al anunciar su sufrimiento, al anunciar su resurrección, tenemos la gran esperanza de la vida eterna, la gran promesa de la salvación. Y hermanos, yo creo que esto es maravilloso cuando Jesús anuncia su muerte, diciéndole a sus discípulos, esperen, miren lo que va a pasar. Exactamente, miren lo que va a pasar. Yo voy a sufrir, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Entonces, cada vez que pasa una cosa en la vida, mis hermanos, yo recuerdo esas palabras de Jesús. El hermano puso el himno sobre cómo el mundo se encuentra en confusión y en problemas. Y yo me pongo a pensar, hermanos, no somos de este mundo. Realmente, yo diría, estamos de pasada en este mundo. La Biblia dice que somos peregrinos básicamente. Entonces todo lo que está pasando, cumple un plan glorioso de Dios. Y muchas veces ya Jesucristo nos ha dicho básicamente lo que va a pasar. Muchos pierden la fe, muchos dicen, bueno, nunca Jesucristo va a regresar. Pero Jesucristo, como prometió a sus discípulos, también nos dice a nosotros que Él va a regresar, que Él viene otra vez. Allí fue la muerte, la resurrección,
el sufrimiento, pero ahora es Jesucristo diciéndonos, yo estoy con ustedes todo el día hasta el fin, y Él viene, Él va a reinar, Él va a correr bien otra vez. Y muchos, como dice en la carta de Pedro, muchos lo piensan por tardanza, pero el Señor no es tardío, sino que Él sabe su plan para que más puedan venir al arrepentimiento. Entonces esa primera parte, esa misión que encontramos en esta declaración de Jesús, de su muerte, de su sufrimiento, de su resurrección, es para nosotros una promesa de esperanza en este mundo en el cual vivimos. Después de esa declaración de Jesús, viene la segunda parte. Después de unos días, entonces Jesucristo estaba él en Cesarea, en la región de Galilea, pero ahora llega a Capernaum. Y en Capernaum encontramos algo bien interesante. Inmediatamente a esa declaración, Jesucristo llega ahora a esta ciudad. Y Capernaum, mis hermanos, es una ciudad bien interesante, porque en esta ciudad era como el centro del ministerio de Jesús. Capernaum es una ciudad muy importante porque es allí donde Jesucristo hace un montón de milagros y eventos. En la ciudad de Capernaum es donde Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Es en Capernaum, esa misma ciudad donde vemos esto es lo que está pasando ahora, lo de los impuestos. En esa ciudad la hija de Jairo fue sanada, el siervo del centurión fue sanado. O sea que esa es la parte central del ministerio de Jesús, del ministerio de sanidades, en Capernaum. Entonces va Jesús desde Cesarea de Filipo, como vimos en el mapa, llega a unas partes de Galilea, no nos explican exactamente dónde Jesucristo hizo esta declaración, pero es una parte de Galilea, y después llega específicamente a Capernaum, como se dice, el centro de actividad del ministerio de Jesús. Y en esta ciudad se encuentra Jesucristo con lo que llamamos un pago a un impuesto. Y esto es un pago que pasó en el templo, algo que era, normal básicamente, ese pago de impuestos. Tienen que ver que no nos mencionan nada sobre los impuestos romanos, pero más bien era algo relacionado al templo, ahí en la ciudad de Capernaum. Y aquí lo que nosotros vemos, yo diría que hay dos cosas importantes que nosotros vemos en este relato de Jesús. Jesús parece como que se le hace como una especie yo diría una especie de prueba o de truco para ver lo que él iba a hacer, si se iba a pagar el impuesto que había en aquel templo, en aquel lugar. Y aquí nosotros vemos algo grande, la humildad de Jesús. Le preguntan a Pedro, ustedes saben, Pedro siempre está allí, como siempre. Y es que vuestro maestro va a pagar eso de las dracmas. Era como una especie de ofrenda, una especie de impuesto que se pagaba. Entonces la gente esperaba que Jesucristo no iba a pagar, que Jesucristo no iba a poder hacerlo. De hecho, viene con esa pregunta a Pedro si Jesucristo iba a pagar. Y Jesucristo contesta con otra pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con las leyes, tiene que ver con cómo Jesús trata los impuestos, las ofrendas relacionadas al templo. Es bien interesante lo que pasa. Jesucristo no cargaba dinero, parecía como Él lo hacía como en nuestros tiempos, ¿verdad?
Parecía como que tenía algo como con internet, que todo es verdad en contacto, que ya no se usa el dinero, no había una caja de dinero ni nada. Entonces Jesucristo lo que hace es algo sorprendente para cumplir con esa paga, ese tributo al templo que se pagaba. Y como dice Jesucristo, no tenía que pagarlo, pero lo hizo, y nos dice el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Muchas personas, y esto es bien interesante, yo quiero hacer mención en estos momentos porque lo que está en el tiempo de oración, estamos hablando sobre la viuda que dio lo que tenía, y eso era normal, ir al templo y dar sus ofrendas, y la viuda nos dice la palabra que dio solamente lo que tenía, era una sola blanca que tenía, y la dio para el Señor. Nosotros hablamos de cómo es tan importante que nosotros demos, que siempre le pedimos al Señor, pero que no damos, y que podemos dar a Dios nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros tesoros. Y esta viuda, dice Jesús, que ella dio más que todos los que estaban allí, porque todos daban de lo que les sobraba. Pero aquí, esta viuda dio lo que tenía, de lo que ella dio todo, básicamente. Ella entregó todo. Y eso es bien interesante porque llegamos a esta parte, porque es la misma idea aquí de llevar ofrendas al templo, llevar impuestos. Básicamente le decían impuestos al templo. Entonces Jesucristo lo que hace es que manda a Pedro, ¿no? Eso es la grandeza de nuestro Señor, y le dice a Pedro, mira, ve y vas a pescar, echa el anzuelo, vas a encontrar un pez, y cuando lo saques, vas a tomarlo, vas a encontrar un estatero, que es una moneda que, bueno, era casi el doble del impuesto que se pedía. Un milagro maravilloso de cómo Dios provee, de la provisión de Dios en ese momento especial o necesario. Entonces Jesucristo viene y hace esa obra, mostrando algo bien interesante de los atributos de Dios, el Dios que provee, el Dios que inspira, el Dios que proporciona. Y mire cómo lo hace. Él dice, para no ofender a los demás. En otras palabras, Jesucristo está mostrando esa compasión con aquellos que están también haciendo el deber de ofrendar en el templo. Pero esta historia es interesante, mis hermanos, porque nosotros a menudo no creemos cómo Dios puede obrar supliendo las necesidades en el tiempo adecuado. Esto es un ejemplo grande de cómo Jesucristo está consciente, está preocupado por nuestras necesidades de día a día. Cómo Dios en el momento que más se necesita, Dios provee de una manera que a veces nosotros no podemos comprender. Y esta es la idea. Jesucristo no cargaba dinero, no cargaba nada, pero sí Él es soberano, el proveedor. Entonces aquí nos dice que eso es lo que Él hace. Él proveyó para la situación del templo, para el impuesto del templo, para mostrar su humildad, para mostrar su provisión, para mostrar que Él tiene compasión de los demás. Estos dos eventos que estamos analizando en esta mañana son tan importantes para nosotros porque, primeramente, uno no comprende, y yo quiero que esto se quede con nosotros, porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, cumpliendo la misión a la que Él vino, de lo que iba a pasar. Ellos no comprendieron.
no entendieron. Y yo digo esto porque también cuando Jesucristo en su gracia nos habla, nosotros no comprendemos. Hay un pasaje bíblico que yo quiero hablarles y está en el libro de Job, capítulo 33. Y uno de los pasajes favoritos para mí, porque como los discípulos uno se sorprende cuando Dios cumple con la misión, como hizo. Pero escuchen lo que dice Job capítulo 33. Y siempre me pongo a pensar en este pasaje porque nos dice que de una u otra manera Dios habla, pero el hombre no comprende. Entonces, este pasaje, yo me pongo a pensar, nosotros somos lo que no comprendemos cuando Dios nos habla. Pasó con los discípulos. De una u otra manera, nos dice la Escritura, que Dios habla, pero el hombre no comprende. Le voy a leer el capítulo 33 de Job, versículo 14. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y señala su consejo. Yo creo que en las otras partes del mismo pasaje que leímos se encuentra también en Lucas y en Marcos, y nos dice que los discípulos no entendieron esas palabras y la vinieron a comprender después que Jesucristo resucitó. Después que Jesucristo resucitó, y Jesucristo se lo dijo 3 veces. 3 veces. Dios habla, nosotros no comprendemos. Dios se manifiesta. Pero saben, mis hermanos, una cosa maravillosa del Dios que servimos es que Él nos dirige por su gracia, Él nos ayuda. Hermanos, en nuestras debilidades, especialmente como hablábamos la semana pasada, Dios nos levanta, Dios nos ayuda. Y este pasaje, mi hermano, nos hace pensar, Señor, como hablaste a tus discípulos, tú me hablas, tú me guías, tú me ayudas. Yo no entiendo, pero por tu gracia, Señor, yo sé que tu voluntad se va a cumplir en esta trayectoria de Jesucristo para cumplir su misión, para cumplir ese encargo que Dios le dio de morir por nuestros pecados. Hermanos, pasó por diferentes ciudades mostrando su gracia hasta llegar a Jerusalén a morir en la cruz. Dios habla, Dios se manifiesta. Nosotros no comprendemos, pero por su misericordia, por su gracia, al final Él cumple con su propósito y con su misión. Mientras nosotros nos preparamos en esta vida para ese encuentro que vamos a tener con el Señor, una de las cosas que nos va a sorprender es cuando Dios de manera maravillosa cumple con lo que Él promete. Usted se va a sorprender. Usted se sorprende cuando Dios contesta. Sin embargo, para llegar a ese momento, hermanos, pasamos por muchas dudas como los discípulos pasaron. Pero Dios al final cumple con su misión, cumple con su propósito. Yo quiero, mis hermanos, que pensemos en esta noche en la misión de Jesús, en esa trayectoria, ¿verdad? Usted puede visualizar los lugares donde Él pasó. Él tiene una misión que en humildad Él quiere cumplir con nosotros. Y es el Dios que provee, el Dios de provisión. Eso es lo que yo puedo ver en estos dos pasajes. El Dios con la misión de muerte, resurrección,
con humildad provee todo lo que nosotros necesitamos. Y es tiempo que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero que tú me ayudes cada día a entender tu misión, a saber que tú provees, a saber, Padre Santo, que tú eres el Dios maravilloso, soberano, que controla mi vida. Y es por eso, mis hermanos, que en esta noche yo quiero que cada hermano, que cada uno de nosotros nos concentremos en ese Dios soberano que controla nuestras vidas, que controla este universo y que paso a paso nos lleva de una manera especial al cumplimiento de sus promesas, al cumplimiento de sus propósitos. Yo quiero terminar esta noche y el himno que quiero que cantemos al final es ese himno de la tierra de Palestina, donde murió Jesús, donde nació Jesús, y ver cómo Dios cumple desde el principio hasta el final con lo que Él promete. Vamos a tener un tiempo de oración y después nos ponemos en pie para cantar el himno 183, Tierra de Palestina. Padre Santo, en esta noche te damos gracias porque tú nos hablas. De una manera u otra tú nos hablas, Padre Santo. Y qué maravilloso es cuando hablas a tus discípulos y le dicen, yo voy a sufrir, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y nosotros también, Padre mío, en este tiempo de confusión, en tiempo, Padre mío, que nosotros estamos completamente, Padre mío, pues preocupados por lo que va a pasar, que podamos confiar en lo que ya tú has dicho, lo que ya tú has prometido, que tú vienes otra vez, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y que nosotros debemos cumplir con tu llamado, Padre mío, de cumplir con la ordenanza de ir y hacer discípulos. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.